Evangelio de hoy. Tema: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron, pues, unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión de hoy.
Es bien significativo que el rito del bautismo incluya justamente esta palabra clave que Jesús pronuncia hoy delante del sordomudo. Efeta, ábrete. Pero, ¿es que el niño hasta ese momento no podría hablar o escuchar? No, no se trata de eso. Este gesto es mucho más hondo, va a algo muy profundo. A lo que se está invitando es a que el niño se abra de modo particular a la escucha y al anuncio de la palabra de Dios. Y por ese medio se abre especialmente al diálogo, a la comunicación con Dios y con los hermanos. Por eso, esta invitación de la palabra de hoy, Efeta, ábrete, resume muy bien el Evangelio y la misión de Cristo en este mundo. Si hay algo que Cristo vino a hacer a este mundo, fue justamente esto: destaparnos los oídos y despegarnos los labios, para que podamos abrirnos a la comunicación y al diálogo con Dios, abrirnos a la comunicación y al diálogo con los hermanos. Todo a lo largo y ancho de la Biblia, incluso ambas cosas son vitales. Un punto importante es la escucha de la palabra de Dios. ¿Sabían cuál es la primera palabra que rezan los israelitas cada mañana? Escucha, Israel, a Yahvé tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sí, cada día al empezar la jornada, el buen israelita sabe que tiene que ponerse a la escucha de Dios. Por eso los profetas, por ejemplo, insistirán siempre en que detrás de todo pecado, lo que hay en el fondo es un apartarse de la escucha de la palabra de Dios y por tanto de Dios mismo. El problema de la sordera es para los profetas el problema que está en la raíz de todos los otros problemas. Cada vez que Israel se ensordeció a la palabra de Dios, Israel acabó mal. A su manera también Cristo ha insistido y mucho sobre este mismo tema. Por eso sus palabras tantas veces repetidas: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Cristo ha descubierto en carne propia que la sordera es uno de los más grandes problemas de la humanidad. Que tenemos oídos, pero no nos oímos entre nosotros, ni oímos a Dios. Otro punto importante es la transmisión, el anuncio de la palabra de Dios a los hermanos. Tan importante como abrirse a la palabra de Dios, escucharla, lo es también el abrirse al anuncio de esa palabra, a la transmisión, a la comunicación de la palabra de Dios para que llegue a otros, para que llegue a todos. En esa misma línea, la oración del israelita que citábamos más arriba continúa la invitación al anuncio. Al buen israelita se le pide que la palabra escuchada sea entonces comunicada de generación en generación, para que todo el mundo pueda saber quién es Dios y pueda tener acceso al diálogo y la comunicación con Él. Tan importante es este anuncio de la palabra que es notable percatarse que la Biblia entera está repleta de personas que, para no dedicarse a la misión de anunciar la palabra de Dios, aducen su imposibilidad de hablar, de comunicar. Dos tremendos ejemplos son el de Moisés y el profeta Jeremías. Moisés llegó a decir: Señor, no soy un hombre de palabra fácil, soy lento al hablar y torpe de lengua. Jeremías, por su parte, dice: Ay, Señor, mira que no sé hablar, que soy apenas un muchacho. Ambos, como pretexto para eludir sus respectivas misiones, señalan su incapacidad de comunicar, de hablar. Cuidado, esto nos puede estar pasando también a nosotros hoy, que bajo diferentes formas de pretexto y autojustificación evitamos el salir a misionar, a anunciar a otros la palabra de Dios, ya sea en nuestras familias, trabajos, grupos de amigos. Hoy más que nunca Dios necesita de nuevos San Pablos, hombres y mujeres que, habiendo escuchado su palabra, nos animemos a comunicarla a los hermanos. Ojalá hoy meditemos con hondura en aquellas palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizara. Primera de Corintios 9:16. Por eso, queridos hermanos, que mi manera de actuar y de tratar a los demás
revele el gran amor de Dios Padre hacia nuestros hermanos. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Querido Padre Celestial, venimos ante tu presencia en acción de gracias y regocijo, de que estás con nosotros en la tierra. Aun cuando tenemos muchas penas y tentaciones, y pese a que los problemas se amontonan sobre nosotros, sabemos que tú nos cuidas y que todo debe salir acuerdo a tu voluntad. Guárdanos en la firmeza de tu amor, ayúdanos a soportar todo lo que nos resulta difícil, porque sabemos que tu supremacía lleva a todo buen fin. Por más oscuro y más difícil que parezca, más se revelará la victoria de tu amor entre los humanos, cuyas vidas están fundadas en la eternidad, cuyas vidas no pueden terminar con tristeza, sino que terminarán en tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.